Mm, Buenos días, buenas noches, profesor. Eh, en este video voy a demostrarles mi trabajo final de economía general. Eh, bueno, le voy a hablar de lo que es el desempleo. Bueno, como principalmente tenemos lo que es, veremos la introducción, lo que es el desempleo, la teoría del desempleo, la teoría neoclásica, teoría keynesiana, el desempleo, los ciclos económicos y desempleo, el PBI, política económica, monopolio, también la política monetaria, sistema financiero, análisis macroeconómico, qué es la macroeconomía, objetivos de la macroeconomía. ¿Para qué sirve eso la macroeconomía? ¿Para qué segmentos de la macroeconomía, ejemplos de la macroeconomía? ¿Qué se sabe del desempleo en el Perú? El análisis microeconómico, la microeconomía y el desempleo. ¿Cómo afecta el desempleo en la microeconomía? Análisis de la microeconomía y el desempleo. Y por lo último, veremos las conclusiones y la bibliografía. Soy el alumno Fabián Estefano Aguilar Taza, docente Carlos Alfreda Paz Barreda, y como bien es cierto, el curso en general, Economía General. Bueno, hablamos primero de la introducción. Como si bien es cierto, nuestro país no es ajeno al fenómeno del desempleo y sus consecuencias, como la falta de oportunidades de trabajo calificado y desarrollo humano. Por eso es importante descubrir cómo se relacionan las escuelas con el desempleo. Eh, teorías, teorías sobre las causas del desempleo para explicarlas un poco así, ¿no? Bueno, el desempleo es sin duda uno de los principales problemas de nuestro país. Eh, debemos analizar también sus causas porque la solución a ese problema no se puede encontrar si no se investiga. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y la variedad de factores que los afectan a lo largo de la historia, la complejidad del fenómeno y la variedad de factores que lo afectan, de los economistas no se han puesto de acuerdo sobre las causas del desempleo. Por lo tanto, existen varias teorías que aplican la causa del desempleo. Pero lo más importante aquí es la teoría neoclásica y la teoría keynesiana. De igual forma, tal es así, la economía es una ciencia social que estudia la gestión de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las personas. Requiere de la capacidad y se estresa para utilizar la información, una actitud hacia la sociedad y para interpretar los fenómenos y problemas sociales en un contexto cada vez más diverso. Asimismo, por ejemplo, la economía es una ciencia social que estudia la gestión de los recursos existentes para satisfacer las necesidades de las personas. Requiere de la capacidad y destreza para utilizar el conocimiento, una actitud hacia la sociedad y para interpretar los fenómenos y problemas sociales en un contexto cada vez más diverso. Tenemos lo que es el desempleo, teorías del desempleo. Un problema importante en nuestro país es el desempleo. La complejidad y variedad de factores que lo afectan han llevado a un desacuerdo entre los economistas sobre sus causas. Las teorías neoclásicas y keynesianas son las más importantes para explicar este fenómeno. Ejemplo número dos, tenemos la teoría neoclásica. Los defensores de la teoría neoclásica argumentan que la regulación excesiva del mercado laboral obstaculiza su correcto funcionamiento y sugieren que si los salarios podrían ajustarse libremente sin intervención de convenios colectivos o regulaciones, el desempleo desaparecería. Culpan a los sindicatos y gobiernos por imponer condiciones como el salario mínimo que impiden el equilibrio entre la oferta y la demanda. Según esta teoría, en una situación de desempleo hay un exceso de oferta sin ajuste de precios, lo que contradice la ley de Say, de equilibrio entre oferta y demanda.
La teoría neoclásica del mercado de trabajo defiende la denominada ley de Say, según la cual cada oferta crea su propia demanda. Eso significa que no es posible que exista desempleo de forma voluntaria, con la excepción del paro friccional. Siempre que el mercado funcione con plena libertad y sin trabas regulatorias. En esta gráfica se representa lo dicho anteriormente. La teoría keynesiana. La teoría keynesiana sostiene que el desempleo se debe a la falta de demanda de bienes y servicios, no a la oferta de trabajo como argumento a la teoría neoclásica. Según Keynes, las empresas contratan trabajadores en función de sus expectativas de venta, no de la oferta de trabajo. Por lo tanto, no solucionará el desempleo, ya que afectará negativamente la demanda y empeoraría la situación. Los keynesianos creemos que las empresas crean un empleo según sus expectativas de negocio y los tipos de interés, por lo tanto, una política de tipos bajo puede fomentar la contratación. Esa teoría difiere completamente de la neoclásica y propone diferentes soluciones para combatir el desempleo. Definiciones. No, por ejemplo, número uno, tenemos el desempleo. Las medidas erradas, tales así por parte del Estado en su mayoría, afectan al sector empresarial y de manufactura. Las legislaciones, tanto políticas, económicas y sociales, deben impulsar el crecimiento económico de un sector y de un país en general. Cuando no se logra promover el crecimiento económico, de manera gradual y coherente, genera la incapacidad de ampliar las oportunidades de desarrollo industrial, inversión y competitividad. Por ende, las tasas de desempleo aumentan. Los ciclos económicos. A una tendencia de crecimiento a lo largo le siguen fluctuaciones cíclicas de la actividad con periodos de crecimiento, auge, depresión y recesión. En nuestro caso es interesante observar que el desempleo disminuye durante los periodos de crecimiento, mientras que el desempleo aumenta durante las recesiones. Para determinar los costos de oportunidad de producción o el desempleo, el crecimiento real del PIB observado generalmente se compara con el PIB potencial. ¿Qué es el PIB? Como tercer caso, tenemos que el PIB máximo es el nivel de producción que podría alcanzarse si todos los factores de producción se utilizaran hasta los límites de su capacidad. Esto significa que todo el mundo está ocupado, todas las máquinas funcionan a plena capacidad y los recursos naturales se utilizan en su máxima potencial. Las cosas empiezan a cambiar desde las primeras afirmaciones sobre la gestión del dinero y el comportamiento de los inversores hasta nuestras nuevas explicaciones sobre errores de observación y shocks en el sector real. La política económica, la forma en que el gobierno ejerce sus poderes legítimos durante la manipulación de diversos medios para lograr objetivos sociales y económicos, establecidos de antemano que se denomina política económica. Los gobiernos intentan lograr sus objetivos a través de diversas herramientas y métodos. Son muchos los objetivos de política económica. Los principales son crecimiento y desarrollo económico, lo que significa lograr un buen ritmo de crecimiento de la producción, así como continuos cambios estructurales en la estructura de la construcción. El mono, como, como punto número 5 tenemos el monopolio. Una empresa es un monopolio si es la única que vende un producto y si no existe un sustituto cercano para ese producto. La principal razón del individualismo es la creación de barreras de entrada. Un monopolio es el único vendedor de un mercado porque ninguna otra empresa puede competir. La política monetaria afecta la demanda agregada y la inflación a través de toda una serie de canales. Los shocks negativos, por ejemplo, como el aumento de los precios del petróleo, provocan un alto desempleo y una inflación elevada. Muchos gobiernos han delegado responsabilidades de política monetaria, conocidas como metas de inflación, a sus bancos centrales. Eh, Como séptimo punto tenemos, esta es cada vez más necesario que las pequeñas y medianas empresas pymes ob- obtengan financiamiento a corto plazo de bancos y organizaciones similares para el buen funcionamiento del sistema financiero. Las empresas más fuertes a menudo optan por responder a estas necesidades repentinas, emitiendo bonos, cotizando en bolsa o vendiendo valor.
La idea es incorporar errores y saldos. Es el arte o ciencia de gestionar el número de forma eficaz. Análisis macroeconómico. Como punto número uno tenemos que es la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que analiza y estudia las actividades económicas a nivel global y mundial. Para ello estudiamos las variables resultantes de la oferta total de bienes y servicios, los bienes, beneficios, el nivel de empleo y los niveles de precio. Eh, Principalmente tenemos objetivos de la macroeconomía. Los principales objetivos que persigue la macroeconomía son los siguientes: promover el crecimiento del Producto Bruto Interno del país, reducir el desempleo y estimular la producción para crear nuevos puestos de trabajo, asegurar que se mantenga el nivel de precios, evitar déficits fiscales, es decir, gastar más de lo que recibe el país. Tipos de cambio: gestiona el valor de las monedas extranjeras en tu moneda local, logro de la balanza comercial exterior. ¿Para qué es la macroeconomía? La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor manera y alcanzar los objetivos económicos del país. La política económica es la herramienta que utilizan los gobiernos para lograr sus objetivos de estabilidad de precios, crecimiento económico, promoción del empleo y mantenimiento de la equidad y la balanza de pagos. Los datos utilizados en el análisis macroeconómico se derivan de observaciones y estadísticas para analizar la tendencia de los precios. Desde una perspectiva macroeconómica como esta, se comparan los precios de todos los bienes y servicios que componen la macroeconomía de un país o región para obtener el nivel general de precios. Por otro lado, el estudio del desempleo requiere la identificación de factores que afectan a diferentes industrias, la identificación de medidas para reducir el desempleo en toda la economía. Tercer punto, tenemos los segmentos de la macroeconomía, ¿no? Crecimiento económico a largo plazo, es decir, la tasa a la que aumenta la producción de bienes y servicios durante determinado periodo de tiempo. Es importante prestar atención a los factores que influyen en la tasa de crecimiento de la economía en cuestión, porque de esta manera se puede elevar el nivel de la vida de la población, productividad. El crecimiento económico depende en gran medida del desarrollo de la productividad producida por una población activa. Además, la productividad también está determinada por la velocidad del desarrollo técnico. Los ciclos económicos. La macroeconomía analiza las razones por las que una economía experimenta estos movimientos oscilantes en torno a una determinada tendencia. Por tanto, también examina su impacto sobre el PIB, el desempleo. La macroeconomía también se ocupa de situaciones en las que la tasa de desempleo puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O según él, medidas de política económica que pueden reducir el desempleo, la inflación. También tiene la tarea de conocer los factores que influyen en el aumento de los precios relativos de los bienes y servicios producidos en el país. Entonces, decidimos cómo se calcula la inflación y cuáles son sus consecuencias para la macroeconomía. También examina la deflación que ocurre cuando los precios generalmente bajan. Tenemos algunos ejemplos de la macroeconomía, tales así que para comprender mejor este concepto, a continuación se propone diversas situaciones en las que no existen macroeconomías. Ante una crisis económica, el país decide devaluar su tipo de cambio para extraer inversiones extranjeras. Un país con déficit económico decide hacer ajustes para reducir su sector público. ¿Qué se sabe del desempleo en el Perú? La mayoría de estos estudios se centraron en el mercado laboral del área metropolitana de Lima, debido a que hasta 1995 no se contaba con información sistemática sobre esta ciudad. No fue hasta 1996 que se inició la serie de encuestas trimestrales de hogares del INEI, que ampliaron la posibilidad de análisis y evaluación del mercado laboral. Análisis microeconómico, la microeconomía y el desempleo. El desempleo ha disminuido en todo el mundo, pero sigue siendo un problema global. Las consecuencias de la pandemia golpearon duramente la economía del país. En el segundo trimestre del año pasado se perdieron 6 millones de desempleos y la población ocupada disminuyó un 39,6. El Producto Bruto Interno PIB cayó hasta un 30,2% en el mismo periodo. Las expectativas de crecimiento variaron desde indicadores positivos del 2 al 3% a principios del año hasta una disminución de casi el 14%, entre otros. ¿Cómo afecta el desempleo a la microeconomía? Si entendemos en términos económicos que la producción sea afectada, significa que el PIB, Producto Bruto Interno, disminuirá.
Esta pérdida de producción no puede compensarse. También afecta a las personas que pueden perder sus habilidades y capacidades cuando es pasivo. Por tanto, tal es así que la productividad laboral puede disminuir. En el aspecto social encontramos que las personas sin trabajo sufren frustración, estrés e insatisfacción. Esto puede desencadenar otros problemas como la pobreza, la violencia, la migración y la economía sumergida. El análisis de economía y desempleo, además del desarrollo y avance de la tecnología, nos hace pensar que cada día se necesita una fuerza laboral más especializada y capacitada. Esto crea más requisitos y demandas para quienes buscan empleo. En el Perú, la microeconomía y pequeñas empresas son una parte muy importante del motor de nuestra economía. Se basa en una economía de libre empresa, lo que significa que la empresa es independiente en su toma de decisiones. El análisis de la dinámica del mercado general revela que existe una gran movilidad en la situación laboral de las personas. En particular, se observa que las transiciones más importantes observadas en la vida laboral ocurren entre el empleo y la discapacidad, más que entre el empleo y el desempleo, ¿no? También es importante analizar los flujos de entrada y salida del desempleo. Quienes permanecen desempleados pueden ser por trabajo o por discapacidad, y el abandono del trabajo puede ser involuntario o voluntario. Se determinó que los despidos y los despidos, porque hay despidos y despidos, explican cada uno el 20% del desempleo total. Y para finalizar, tenemos las conclusiones. Uno, la teoría neoclásica, es decir, el mercado libre. Esta teoría basada en la flexibilidad salarial tiene aspectos tanto positivos como negativos. Una explicación que no se acepta es que para flexibilizar los salarios habría que reducir la intervención del gobierno. Intervenga o no intervenga el gobierno, no hay casi ninguna y todo sería peor porque no llegaríamos a ninguna parte. También por otro lado, el lado bueno de esa teoría es que los trabajadores y empleados son muy diferentes, es decir, no todos los empleados son aptos para los trabajadores, lo que complica la situación a la hora de buscar empleo, porque quienes buscan empleo solo tienen que mirar para el trabajo que correspondan a sus especialidades, estudios o habilidades. Esto significa que siempre hay un número razonable de personas que buscan empleo, porque encontrar un trabajo adecuado cada vez es más difícil. Se basa en una demanda general insuficiente. Un aspecto de esa teoría es que cuando el equilibrio del mercado no se puede lograr mediante precios, se logra mediante cantidades, lo que resulta en una diferencia entre las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. Esta teoría es una explicación precisa de los salarios rígidos. Si el salario fuera rígido, el salario actual no se, de manera anticíclica, inflacionaría y aumentaría deflacionariamente, lo cual no solo es lógico, sino también contrario a la experiencia empírica. Por tanto, la renta es cuantitativamente igual al consumo más el ahorro, que es lo mismo, el ahorro es la diferencia entre ingreso y consumo. Aquí tenemos algunas bibliografías, ¿no? Ujú. Como punto número uno tenemos Equinopedia, tenemos punto número dos el desempleo, el punto número tres, ¿qué es el desempleo? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se mide? La teoría neoclásica y, en fin, eso fue todo. Muchas gracias.